Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. Sion Explorer Radio. Fue tanto tiempo el que viví, hundido en mi soledad. Jesús me ha dicho que me ama. De que me llorar un rato, por favor, que nadie interrumpa mi llanto. Fue tanto tiempo el que viví, hundido en mi soledad. Déjenme llorar. Espero y que mis sollozos no interrumpan la sala, no me miren como un loco. Es que siento paz en mi alma, porque he encontrado en mi camino a un amigo inesperado, y él me ha dicho que me ama. Estás escuchando a Jorge Morel con el tema Déjenme llorar un rato. Yo soy tu amigo Tony y estás en Sion Explorer Radio. Sion Explorer Radio, 24 horas de bendición. Palabra en acción, en intimidad con Dios. Únete en un mismo espíritu, mente y corazón. Una emisora para todos. Más que música, más que una inspiración, más que un simple entretenimiento, te traemos lo mejor en radio. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presenta su programa Escucha, una voz en el desierto,
donde escucharemos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Queda con ustedes, escucha una voz en el desierto. En la voz del pastor general Tony González. Tema de hoy: Jesús murió en mi lugar. Con el tema de este día, qué bueno que se vino. Vamos a tomar un tema interesante para los que necesitamos mucho más de la presencia de Dios, para reconocer que es Dios quien ha hecho un gran cambio en nosotros y que necesitamos a Dios para continuar con ese cambio tan necesario en nuestro cuerpo y en nuestra sociedad. Entonces, el tema de este día es: Jesús murió en mi lugar. Es el tema de este día. ¿Por qué vamos a hablar acerca de esto? Pues porque muchas veces menospreciamos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Nos lo han dicho tantas veces, lo repiten tanto en la televisión. Bueno, antes lo repetían en la televisión, ahora ya no ponen mucho de eso, ya ponen más otro tipo de películas, pero la causa es que Jesús murió en mi lugar. Él es el que dio su sangre por mí, por ti, y así se llama el tema: Jesús murió en mi lugar. ¿Cuántos reconocen que Jesús murió en su lugar? Vamos a leer Romanos 1:18. ¿Por qué causa el Señor tenía que dar su sangre por nosotros, su vida por nosotros? ¿Cree que merecemos entrar al cielo? ¿Cree que tenemos un granito de derecho para entrar al cielo sin la sangre de Jesús? No. En realidad, Dios nos da su regalo como una necesidad que el hombre no puede adquirir y que puede tener si solamente recibe a Jesús en su corazón. La importancia de la sangre de Jesús es que no solamente es necesario para la salvación, sino que es suficiente para la salvación. Usted no necesita otra cosa para salvarse. Mantener la salvación es lo que le va a costar, pero para recibir la salvación, usted necesita recibir la sangre de Jesús en su corazón. ¿Y esto es cómo? Pues con un arrepentimiento genuino y verdadero, que se acerca a los pies de Jesús. Por eso le decía que solamente los necesitados van a buscar al Señor. Si lo piensa bien, la mujer del flujo de sangre había pasado tanto tiempo. ¿Usted cree que no conocía de Dios? ¿Usted cree que nunca había escuchado hablar de Dios? Si estaba en el pueblo de Israel, tenía un mínimo de conocimiento de Dios. Pero ¿sabe lo que pasaba? Que prefieren hacer otras cosas que buscar a Dios. Y ya cuando ven las cosas malas, es cuando en su desesperación buscan a Dios. Dios ha hecho milagros ayer, hoy y por los siglos. No era raro escuchar que en el estanque de Silo, que era un estanque que se encontraba abajo de la ciudad de Israel, que había sido construida por el rey Ezequías, pero que cada vez que las aguas se movían, la primera persona que se acercara, sanaba. Esto lo conocía la mujer. ¿Sabe lo que sucede a veces? Falta de fe. No nos importa saber nada de Dios. Ya cuando vemos las cosas graves, terribles, es cuando nos sometemos, cuando nos sujetamos, y entonces Dios ya no nos quita el problema que tenemos. Sí nos ayuda, pero ya recibimos las consecuencias. Cuando pudimos haber reaccionado a tiempo, pudimos haber buscado a Dios a tiempo. ¿Pero sabe una cosa? A nosotros nos gusta la vida difícil, las cosas por la mala. O sea, no queremos buscar de Dios. Ahora, ¿usted qué vino? Usted es un necesitado. Porque si no necesitara, no viniera. Todos los que venimos a su presencia es porque necesitamos de su presencia, necesitamos sanidad, necesitamos de
de recibir su palabra. El que no viene es porque no necesita. Jesús lo dijo, no, los sanos no necesitan médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Entonces, la iglesia de Cristo es un hospital de almas. Los que no vienen están sanos, sí tienen toda una vida por delante, son invulnerables a las cosas que pasen allá afuera y pues no necesitan. Esa es la importancia. Miren, cuando usted es un necesitado, entonces es cuando usted te reconoce que Jesús murió en su lugar, que usted no merece lo que tiene, sino que Jesús se lo ha dado. No merece recibir la entrada al cielo, pero el Señor se lo está dando. Y vamos a continuar con la lectura, iniciarla en el 1:18 de Romanos, y vamos a hablar acerca del poder del Evangelio. ¿Qué efecto tiene el Evangelio? Empezamos desde ahí. El apóstol decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Por eso decíamos que habrá gente que le va a decir, tú no puedes hacer eso porque eres cristiano, y usted va a responder, pues tú tampoco. ¿Por qué? Porque al judío primeramente, al que está en la casa de Dios primeramente, y también al griego, y también al que está allá afuera. Amén. Dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si nosotros revisamos el caso de la mujer del flujo de sangre, ¿por qué la mujer no había sanado antes de que Jesús llegara? No tenía fe. Así de sencillo, así como dice Mari, no tenía fe. Porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Los milagros en el pueblo de Dios siempre han existido. El problema es ese. La mujer no tenía fe. Tuvo que pasar un largo proceso, el sufrimiento más largo que se puede imaginar. Tuvo que haberse terminado su dinero en médicos. Fíjese, porque su fe estaba más en los médicos que en Dios, hasta que ya no tuvo nada, y ya como último recurrió a Dios. Y eso porque no le quedaba de otra. No te esperes a que te vaya mal, a estar en una cama de hospital para reaccionar, porque puede que ni siquiera para eso te alcance el tiempo. Hay gente que, una bala perdida, hay gente que se le detiene su corazón, nunca recibió la salvación de Jesús, pero ya se murió. Y eso es leña para el infierno. Importante que nosotros sepamos y prevengamos este problema y que lo anunciemos. Continuamos con la lectura. Vean, mire, el 1:18 dice la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, gente que con tal de que se hagan las cosas, miente. Con tal de que se haga o tener la razón, es capaz de hacer que el justo sea vituperado, no le importa. Lo hicieron los fariseos. Recordemos qué fue lo que hicieron. O sea, con tal de que ellos tuvieran y mantuvieran el control del pueblo de Israel, hablaron injurias contra Jesús y hablaron contra el justo, porque ellos prefirieron la injusticia a la verdad. Y vamos a encontrar una serie de ejemplos en las Escrituras. Miren, saber que Jesús murió en mi lugar es de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque ya de ahí deriva la salvación, la revelación, la santidad, una serie de cosas que se desatan solamente con tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Él es el único que nos puede guiar. Usted puede hablar con una persona que se puede decir cristiana, pero si no está en el mismo espíritu que usted, va a decir otra cosa que nada que ver. Aunque se diga cristiana,
aunque tenga letrero en su casa, aunque sea lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos necesitan recibir la salvación de Jesús. Y continuamos con la lectura del 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no pueden justificarse delante de Dios. ¿Con qué cara vas a llegar delante de Dios para decirle al Señor algo si tú no eres su cliente? Tú estás trabajando para el enemigo y ¿con qué cara le pides sanidad? Es la falta de fe. Ahora, vea, esta reflexión es dura, pero necesaria. Dice, a veces la herida es necesario limpiarla para que sane. Mire, porque si usted le deja la herida, esto le puede hasta gangrenar una pierna. ¿Y sabe cómo trabajan los enfermeros o las enfermeras en los hospitales? Cuando tiene usted una herida, la tallan sin misericordia. O sea, usted se hubiera lavado de una forma suavecita y le echa alcoholito, aunque le duela, pero le echa alcoholito. No, ellos llegan y le tallan sin misericordia. Funciona, pero no tendría por qué ser de la manera difícil. A veces nosotros confiamos más en otras cosas que en Dios y no reconocemos que Jesús murió en nuestro lugar. Todas esas cosas que nosotros recibimos es porque nosotros nos hemos sometido a Él. Porque aunque Dios hace salir el sol para justos y para pecadores, Dios a usted le tiene un aprecio distinto, diferente. El que está en la casa de Dios disfruta de su presencia y disfruta de sus bendiciones. Hay gente que piensa que no le va a pasar nada porque hay gente que está orando por ellos. Dice, no me va a pasar nada porque hay alguien que ora por mí, aunque ellos no buscan de Dios y no les importa buscar, porque dicen que oran por ellos. No es que haya bendición, es que la oración de otra persona está frenando la maldición y eso le permite al otro prosperar. Pero en cuanto se quite esa oración, entonces el enemigo va a decir, ahora sí, ya no hay quien ore por ti, ya estás en mis manos. Y entonces viene la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen que Jesús murió en su lugar. Fíjese, una frase tan sencilla, algo tan simple, puede ocasionar en nuestra vida un cambio tan radical, pero a veces nosotros nos conformamos. Hay gente que habla del conformismo acerca de que te conformas con una casita, te conformas con una chocita. Miren, el conformismo viene en la palabra de Dios. Te conformas con 15 minutos de oración, te conformas con un día a la semana, te conformas con hablarle a tu familia, o sea, te conformas, eso es una actitud conformista. Hay cosas que de verdad importan y la bendición viene en consecuencia, viene por añadidura. Sí, porque estás buscando las cosas de Dios y de repente, mira, y lo llegamos a ver con gente que en su momento buscaba de Dios y empezaban con 0 cosas y acababan con lugares saturados de cosas. Tenían para dar y regalar cosas que les ayudaban mucho a trabajar para la obra de Dios. Hubo un tiempo hasta que se olvidaron de Dios, ¿no? La bendición cesó, pero a lo que me refiero es que cuando tú buscas a Dios, la bendición va a fluir, ¿sí? Si no me crees y quieres leer un ejemplo, no les voy a dar la cita ahorita, pero recuerden, ¿qué pasó con la viuda? Había una viuda que no tenía dinero, había sido esposa de un profeta, el profeta le había dejado deudas con Coppel, con Electra, con Banco Azteca, no sé con cuántos. El profeta dejó endrogada su casa. No existían esos bancos en ese tiempo, pero imagínenselo, que ahorita si no puede pagar, pues la deuda era con el muertito, ahí quedó. Pero en la antigüedad no, las deudas eran heredables.
Entonces, pues esta mujer quería saldar la deuda de su esposo para quedar libre de la deuda, y va con el profeta, y el profeta le manda a que consiga vasijas, porque la mujer no tenía muchas vasijas. Le dijo, pero pide prestadas, ve por otra y ve por otro vecino, todas las vasijas que juntes, lo más que puedas, para que Dios te llene tus vasijas, te llene de aceite. Cuando ya nadie te preste nada, la bendición va a cesar. Y así lo hizo. Mire, yo no quiero imaginarme cuántas vasijas juntó, pero nada más ponga un ejemplo, que en la antigüedad las tierras de la gente no eran porciones pequeñas de tierra, sino eran extensiones un poquito más grandes. Incluso algunos tenían hasta tierra. Ahora imagínense que toda esta calle estuviera llena de vasijas de diferentes tamaños. Algunos ollas donde puede caber 3, 4, 5 litros y algunas quizás hasta como de 1 litro, pero muchas, y toda esta calle llena, y la vasija no dejaba de sacar aceite y llenó todas, porque la bendición estaba fluyendo. Miren, la presencia de Dios así es, ¿sí? No se espere a que le vaya mal, busque a Dios. El reconocer que Jesús murió en nuestro lugar es de las cosas más importantes que como seres humanos podemos tener. Porque si nosotros lo sabemos, pero no lo entendemos, miren, aquí la diferencia en saber las cosas y entender las cosas, no vamos a poder transmitirla a nuestra familia, o no nos van a creer. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Jesús murió en nuestro lugar, pero no entendemos eso, o sea, no nos queda el 20. A veces tiene que pasar por una situación tan difícil cuando de repente reaccionan y dicen, pues Jesús murió en mi lugar, y entonces como que nace su fe. Pero vea, a veces nosotros estamos en un lugar, sabemos que Jesús murió en nuestro lugar, pero no lo entendemos. No nos ha caído el 20, no nos ha amanecido, y entonces es un gran problema. Continuamos con la lectura. 1:20 de Romanos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación. ¿Desde cuándo? O será desde que Jesús vino a esta tierra. ¿Desde cuándo está su poder? Desde la creación del mundo, siendo entendidas, otra vez la palabra entendida, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, no tenemos excusa, no tenemos justificación. Es que estoy demasiado sano, hoy me toca ir, es que lo que pasa es que pues soy joven, o lo que pasa es que tengo trabajo, o lo que pasa es que hoy hice el partido. Vean, ahí viene tu engaño, la trampa del enemigo, pero también tu necesidad. O sea, tengo muchas ganas de ver el partido, pero si no voy a la iglesia no está mi corazón en paz. Entonces, en la prioridad se ve tu necesidad. En la prioridad, y ya cuando estás enfermo, ya dices, Señor, ayúdame. Sí, con justa razón, porque tú oyes sus alabanzas, porque tú tienes tu corazón apartado para Él. Entonces el Señor, tú clamas y el Señor te dice, heme aquí. Pero si no, ¿con qué cara llegamos delante de Dios? Nos vemos medio hipócritas a veces, porque en realidad sabemos que Jesús murió en nuestro lugar, pero no lo entendemos. Continuamos con el 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Yo soy licenciado ¿en qué? Pues en lo que se imagine. Y no necesito que me estén hablando de Dios. Vean, o sea, es importante que usted sea exitoso en la vida, pero es más importante la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. O ustedes han visto gente que es licenciada, pero de narcos, que defienden la injusticia, pero terminaron una carrera, quizás hasta una maestría, pero defienden la injusticia. ¿Se da cuenta? Que necesitamos tener a Jesús en nuestro corazón para que haya sabiduría en nuestro corazón y podamos hacer las cosas bien. ¿Es una buena intención limpiar de corrupción el país? Dígame si no. Es una buena idea, es una buena intención. Yo creo que es lo mínimo
que se requiere, pero ¿qué pasa si Jesús no está en el corazón del mexicano? Pues lo que va a suceder es que el mexicano pues se va a corromper, aunque le digan no lo tienes que hacer, lo va a hacer, porque Jesús no está en su corazón. O sea, una palabra, una frase tan sencilla, y nosotros podemos entender que ignorar esa bendición de parte de Dios nos puede acarrear una serie de males que a la larga pues nos hará perder el control de nuestra familia, de nuestros amigos y de nuestra misma vida a veces. Y hay gente que acaba en el alcoholismo, en la drogadicción, siendo heraldos. O sea, no que no falle, tenemos la opción de rectificar, no que no la riegue. No, yo creo que usted la va a regar y la va a regar más, pero tiene la opción de rectificar. Tenemos la opción de acercarnos a Dios. Sí, ya la regué 2 veces, 3 veces. Como dicen, que el hombre es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Bueno, entonces eso no lo vea como una maldición, véalo como una bendición, ¿sí? El hecho de que usted ya lo sabe, pues no se tropiece, no nos tropecemos. El cambio que Dios quiere es y depende de la bendición que nosotros queramos recibir. A veces nosotros somos necios, digo somos necios, o usted no. A veces somos necios, nos están diciendo las cosas y a veces nos ciega ¿cómo dice? Hay una fantasía delante de nosotros y nos imaginamos el mundo de una cosa y olvidamos verlo como dice la palabra de Dios, y entonces pues nosotros nos extraviamos, ¿sí? Pero cuando reconocemos que Jesús murió en nuestro lugar, pues hay una diferencia enorme, sorprendente, porque entonces yo ya puedo accesar a esas bendiciones. Continuamos con la lectura. Y dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Aunque tengas carrera, aunque tengas propiedades, tus cuentas en las Islas Caimán, ¿dónde más bueno, hay muchos paraísos fiscales, dicen que también Estados Unidos, pero aunque tengas tus cuentas allá, ¿sí? La Biblia dice que aunque te digas ser sabio, eres necio. Aunque tengas mucha lana, eres necio, porque Dios hace sabio al sencillo, independientemente de que sea rico o sea pobre, porque hay pobres que son bien necios, ¿no? Pero es eso. Entonces, a veces nosotros nos gloriamos de todo el conocimiento que hemos adquirido, y conocimiento es una cosa, sabiduría es otra cosa, no es lo mismo. Ser sabio o actuar sabiamente es una cosa, pero utilizar el conocimiento, porque yo puedo utilizar el conocimiento y crear una bomba, eso no es ser sabio, es un conocimiento, pero no es sabio, porque yo estoy intentando destruir a mi prójimo, eso no debe de ser. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Cuando Dios te está enseñando cómo debes tratar con tu prójimo. Son las mínimas reglas sociales que Dios te pone desde el principio de la humanidad, que hubo gente que hizo el Código Civil, constituciones políticas, pero eso ya estaba desde antes. Y el Señor lo puso, de hecho, en el corazón del hombre. El hombre no tiene justificación, aunque quiera debatir vea, no lo intente. Job lo intentó y ya ve la regañada que le dio el Señor. ¿Sí? Usted no puede intentar eso. Y dice el 1:23 de Romanos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, sin semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si usted continúa sin recibir la salvación de Dios, va a acabar dándole la gloria y la honra a otra cosa. Mire, no por nada el proverbio 40,000, un dicho mexicano que dice, el mexicano a cualquier palo se le hinca. Sí, a cualquier, vean al tal Jesús Valverde, ¿no? Un ídolo de los narcos, muy moderno, hasta trae corbata, pero es un muñeco, sigue siendo un muñeco, porque el mexicano a cualquier palo se le hinca. Vea,
Yo tengo que reconocer que Jesús murió en mi lugar para que yo no pueda ser engañado. Y vea que engañado no solamente va para el mundo, va para nosotros también. No por nada la palabra dice, para engañar si fuere posible, aún a los escogidos. Vea, porque los ídolos de allá afuera, ¿de qué son? De yeso. Pero los ídolos de acá adentro son otro tipo de ídolos. De dinero, de codicia, de envidia, de coraje, de ¿qué más se le ocurre? Entonces, son ídolos que tenemos que ir quitando. ¿Por qué? Porque si no, es un tropiezo para nosotros. Bueno, ahorita ya casi no se usa televisión, ya las pantallas más las usan como DVD, con DVD o con memorias. Ya usted puede elegir su programación, pero en la antigüedad, o sea, todo el mundo tenía televisión y pasaba, porque recuerden que con Daniel, el rey Nabucodonosor hacía sonar el tamboril, el salterio, las flautas, y todo el mundo se postraba delante de la estatua, ¿se acuerda? Y aquí, cuando nosotros estábamos, bueno, ahorita yo sé que usted ya no ve tele, pero los que ven tele, les ponen la tele y en cuanto empieza a sonar el tamboril, el salterio, la flauta, todos se postran delante de la televisión. Y eso es porque sabes que Jesús murió en tu lugar, pero no lo entiendes. Tienes hambre, pero no de Dios. Tienes necesidad, pero no de Dios. Mire, el necesitado todo el tiempo está buscando de Dios. Mire, hasta hay gente que dice, es que ya me tiene harto, ya oye de las otras, oye, pues puras alabanzas. Es que el necesitado vive en su presencia. Toma un pez de agua dulce y mételo en el agua salada y se le muere, ¿o no? Porque su naturaleza es estar en el agua dulce. Ahora, usted está en el agua dulce y sale al mundo a respirar otro tipo de aire, no se mantiene en su comunión con Dios cuando vienen los días malos. O sea, ¿con qué cara le pide su milagro a Dios? Y eso fue lo que le pasó a la viuda. Exactamente eso fue lo que le pasó. O sea, tuvo que pasar por situaciones muy difíciles para entender que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. De hecho, Jesús les dijo a los discípulos, porque los discípulos podían orar por un niño, ¿se acuerda? El niño endemoniado, podían orar por él. Y llega el Señor y los discípulos le dan su reporte de actividades y dicen, ay, pero ¿qué crees? Es que oramos por un muchacho que no pudimos sanar. Y el Señor, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Por qué decía esto Jesús? ¿Será que antes de Jesús no había milagros? Si nosotros observamos o leemos la Biblia, siempre se levantaban profetas, siempre se levantaban hombres que buscaban a Dios y fluían los milagros por ahí. ¿Sabe lo que pasaba? Es que a nadie le importaba ser profeta. A nadie le importaba, por eso no fluía mucha sanidad. Solamente había un profeta Eliseo, solamente por allá un profeta Elías. O sea, no habían grupos de hombres. Y en la actualidad no nos parecemos a los cristianos de antaño, en donde los cristianos podían dar su vida. Ahora somos, o ha intentado el enemigo crear un tipo de cristiano egoísta, un tipo de cristiano que nada más le importa tener dinero, que no aporta, que no bendice a los demás, que no ayuda a la gente en la calle, que no va a los hospitales a predicar. Y eso nos está pegando, porque el cristiano de la antigüedad era perseguido. Miren, nosotros no somos perseguidos, pero la bendición no está llegando porque nosotros sabemos que Jesús murió en nuestro lugar, pero no lo entendemos. Y ese problema se extiende. Ahora, acompáñenme, váyase a Génesis 22. A ver si le gano. Génesis 22. Y vamos a hablar acerca de el sacrificio que le ordena Dios a Abraham. Estamos con la lectura. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham,
Y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña. ¿Para qué la leña? Para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué dijo? Y volveremos a vosotros. Volveremos es fe. ¿Ya entendió? Volveremos es fe. Porque por un lado, él entendía que su hijo no regresaría. Pero por otro lado, confiaba y decía, y volveremos. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dice, e iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, a Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por los cuernos, y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel nombre Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, que te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. O sea, después de la obediencia, vinieron las bendiciones. ¿Ya vio? Después de la obediencia, llegaron las bendiciones. Ahora, ¿qué tiene que ver esta lectura con el tema de este día? Bueno, pues que alguien tuvo que morir en el lugar de Isaac. ¿Se da cuenta? Porque él iba a ser sacrificado. ¿Quién tomó su lugar? El carnero. Tomó su lugar. Algunos dicen que Jesús, que Isaac es figura de Jesús, y el padre Abraham es figura de Dios que entrega a su hijo, pero no, en realidad el que es figura de Jesús es el carnero que tomó el lugar de Isaac. Ahora vámonos a leer Juan 18. ¿Ahora sí me gana? Juan 18. Y vamos a hablar acerca de Pilato, no propiamente de él, sino de lo que va a suceder en esta historia. Porque hay una serie de cosas. Miren, en el caso de Poncio Pilato, mucha gente lo ve o lo califica mal, pero en realidad estaba haciendo su trabajo. Era una costumbre soltar a un hombre en alguna festividad, y pues Pilato solamente estaba haciendo la costumbre que se encontraba en esos días.
Sin embargo, vea con qué nos encontramos en este pasaje. Porque mientras nosotros cuestionamos a Poncio Pilatos, nosotros nos damos cuenta que pues a lo largo de la historia han habido leyes aleatorias que pueden afectarnos directamente. Él estaba haciendo solamente su trabajo. Pero vamos a leer la historia para entender acerca de nuestro tema. Dice el 18:28. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿tú dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y tus príncipes y sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel, el que no quiere oír la palabra de Dios, o sea, no es de Dios. No es crítica, pero es una ley espiritual fundamental que oye las cosas de Dios es porque anhela las cosas de Dios. Por eso le decía, el que va a oír la voz de Dios, la palabra de Dios, es un necesitado. Los que no vienen no necesitan a Dios, porque el necesitado solamente es el que está enfermo. Seguimos con la lectura, el 37. El 38. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que se suelte aún en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era el ladrón. Y lo mismo, injuriaron a Jesús por un ladrón. O sea, prefirieron a un ladrón que a Dios. Y a veces así somos en nuestra vida. Preferimos otras cosas que buscar a Dios. Preferimos la tele que buscar a Dios. Preferimos la música mala que buscar a Dios. Preferimos vivir la vida que buscar a Dios. Cuando vengan los días malos, cuando te pase que termines en una cama de hospital diciendo, pero ¿por qué si soy tan joven? Entonces, pues ya con qué cara llegas delante de Dios. Puedes recibir tu salvación, pero tus consecuencias quizá no las quiten. ¿Es necesario pasar por ahí? No, pero el problema es que tú no te sujetaste, no creíste. O sea, recurriste a todo mundo menos a Dios. Cuando llegó el día malo, pues entonces puedes recibir tu salvación, pero ya no recibiste tu bendición. ¿Sí? Una persona que se la pasa tome y tome alcohol, ¿sí? Un día puede ser salvo, pero no le quita que su hígado se vaya a dañar por el exceso de alcohol, ¿sí o no? Como dicen en el centro médico, todo es veneno, según la dosis. Hubo un niño que se murió porque le pintaron la cabeza de amarillo y como el peróxido se le metió, lo mató.
Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta, tenemos que tener a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si no lo tienes, miren, piénsalo, porque la salvación no es algo como que se pueda regalar así como si fuera una tarjeta que te da un partido político, no, esa la adquieres tú. Pero si tú te vas o estás sin tu salvación, podrías que si mueres hoy, no ir al cielo. La importancia. Y continuamos con la lectura. 19:1 de San Juan. Dice, y así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Por qué? Por causa de Barrabás. A ver, ¿quién murió en el lugar de Isaac, el carnero? Alguien tuvo que haber muerto en su lugar. Ahora, aquí viene el otro misterio. ¿Quién murió en el lugar de Barrabás? Jesús murió en el lugar de Barrabás. Él tenía que haber sido azotado, Barrabás, porque Barrabás, como lo dice en el anterior, en el 40, en el 18:40, Barrabás era ladrón. Barrabás sí se merecía los latigazos. Barrabás sí se merecía ser crucificado. Barrabás sí se merecía ser escupido, insultado, pero Jesús no. Entonces fue puesto un justo por un injusto, como tú hoy eres un injusto. Somos injustos y Jesús murió en nuestro lugar. Vea, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Ahí viene la burla, una corona de espinas. Y con todo, pues, que las espinas son tóxicas, porque no solamente te hacen sangrar, sino que donde se entierra, es un sistema de defensa de la planta, pues te inflama. Era grave lo que estaba sucediendo para el Señor, pero el Señor se mantuvo. Así que cuando hablen mal de usted, pues no se pongan a chillar. Si de Jesús hablaron mal y se aguantó, aguántese, ¿no? También usted aguántese, ¿no? Dice el 3, y decían, salve Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, miren, ya se los traigo afuera. Dice, para que entiendan que ningún delito hallo en él. Entonces Jesús, llevando su corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿ustedes figura de Barrabás? Yo soy figura de Barrabás, que siendo malos, el Señor tomó nuestro lugar. ¿O hay alguien aquí que se merezca entrar al cielo? Digo, si ya tiene pase, pues ya no necesita de Dios. Lo que le decía hace rato, los que no van a buscar de Dios, los que no doblan su rodilla, ellos no necesitan de Dios. Pero si usted llegó, usted es un necesitado. Solo los necesitados buscan médico, ¿sí? Solo los necesitados se quebrantan. Los que no necesitan médico viven la vida loca, ¿sí? Hasta que les pasa algo malo y llegan chillando. Entonces ya están necesitados y ya vienen. Pero las consecuencias ahí están. Entonces, aquí la importancia. Acompáñenme a leer Romanos capítulo 2. A ver si le gano. Ya le gané. Romanos 2 habla acerca del justo juicio de Dios. Y la pregunta de los 65,000, pregunta para ustedes. ¿Es justo el castigo que el Señor recibió? ¿Es justo? ¿Fue justo? No. Ahora, como humanidad, nosotros hemos hecho de este país, lo tenemos de cabeza. Hacemos lo que se nos da nuestra regalada gana. Destruimos, véalo, en el caso de los tatuajes, los que se hacen tatuajes. O sea, no es su cuerpo y le hacen una rayadera, ¿sí? Y no es su cuerpo, ¿sí? Entonces, o sea, son cosas que nosotros no entendemos. Ahora, nosotros recibimos a veces un castigo porque es justo, porque nosotros hemos hecho mal, nos hemos apartado, nos hemos corrompido, nos hemos desviado de la doctrina, hemos menospreciado la palabra de Dios. Pero Jesús, ¿qué hizo? A ver, vamos a ponerlo así.
¿te dejarías poner una corona de espinas y te saco a pasear por la calle? ¿Sí? Y te saco a dar vueltas así por la calle y te doy de patadas en la espalda y te tiro y así. ¿Qué sentirías? O sea, qué humillación, ¿no? Qué feo. Mira, Jesús hizo eso por ti y por mí. Pero hasta que tú entiendes esta parte, es que reconoce que Él murió en tu lugar. Y si no pasas por ese proceso, pues no lo vas a entender. A veces te tiene que ir mal. Y si buscas de Dios, amén. Y si no, pues que te vaya mal, para que busques a Dios. Amén. Los que dijeron amén, los que dijeron así sea. Entonces, vamos a leer Romanos 2, dice, por lo cual eres inexcusable. O sea, no tienes pretexto, conoces la palabra de Dios, te han llevado a un templo, has leído su palabra, has visto películas. ¿Cuál es tu pretexto? El que no busca de Dios, que está en la calle, que nunca lo han evangelizado, que no tiene un papá, una mamá, y de verdad pasa fríos, duerme en el suelo. Ellos sí tienen un pretexto, no tienen padre. Pero tú tienes padre, tienes madre, tienes una casa donde refugiarte. ¿Cuál es tu pretexto para no buscar a Dios? ¿Necesitas perder un brazo? ¿Una pierna? Pídeselo a Dios para que entiendas. Pero ve, que dice la palabra de Dios que eres inexcusable. No tenemos excusa, porque nosotros sabemos. O sea, le podemos dar una justificación al que jamás ha conocido de Dios, pero al que ha conocido no tiene una justificación. Y dice el 2, por lo cual es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pues en lo que juzgas a otro, tú haces lo mismo. Mas sabemos que el justo juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y qué piensas? Dice, hombre, tú que juzgas. Acuérdense que cuando menciona aquí la palabra hombre se refiere como ser humano. ¿Y qué piensas? Dice, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del justo juicio de Dios. Miren, Dios no paga todos los sábados, pero paga. Entonces, va a llegar. Ahora, ¿qué sucedió con el pueblo de Nínive? ¿Se acuerda? O sea, ya tenían al Señor hasta aquí. ¿Hasta dónde? Hasta aquí ya lo tenían. El Señor estaba harto del pueblo de Nínive. Y le iba a hacer lo mismo que a Sodoma y a Gomorra. Los iba a destruir. ¿Sí? Y si no es porque llegó el profeta Jonás y les habló y les dijo en 40 días, en 29, cuenta regresiva, ¿no? Hasta que ellos reaccionaron y cambiaron. Y Dios no los destruyó. Pero les iba a ir igual que a Sodoma. Y hoy hubiéramos encontrado los restos de Nínive como una ciudad convertida en cerámica por el intenso calor. ¿Tenemos que pasar por eso? Miren, si Nínive, que era un pueblo que no tenía temor de Dios, cambió, usted puede, nosotros podemos. Si Nínive pudo, nosotros podemos. Y Nínive, estamos hablando de dioses que no tenían ni por aquí la idea de Dios Jehová. Sí, habían oído al Dios de los hebreos, pero jamás les rindieron culto. Sin embargo, cambiaron. Véanlo en el barco. Ellos adoraban otros dioses, el profeta Jonás durmiendo, clamaron a sus dioses no respondían. Llega Jonás, les dice, ¿saben qué? Yo soy el culpable, arrójenme, ellos no quisieron. ¿Y qué pasó? Les explica que fue por causa de que desobedeció a Dios y que si no lo arrojan se va a hundir el barco. Entonces piden perdón a Dios, arrojan a Jonás y todo se calma. Y ellos le rindieron culto a Jehová. ¿Por qué? Porque era el Dios verdadero, el Dios real. ¿Es Dios real en tu vida o nomás te lo cuentan los domingos? ¿Cómo es Dios en tu vida? ¿Será que puedes pasar por una situación difícil y tú en lugar de irte con Dios te vas al internet? ¿O cómo es tu vida? ¿Sí? ¿Cuál es tu conexión con Dios, tu comunión con Dios? Decía un
un hombre de Dios que se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez, los que lo hayan oído, es un escritor famoso. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Bueno, más claro, no sirve para nada. Una persona que no quiere atender a sus hermanos, a su familia, no sirve para nada. ¿Sí? Una mascota, y es lo mismo. Necesitamos ser servidores de nuestros hermanos. ¿Sí? Si usted puede, servir más. ¿Sí? Estar con ellos hasta la muerte. Entonces, es el tipo de amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, continuamos con la lectura. Dice el 5, pero por tu dureza, ya está en el 5, 2:5 de Romanos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, te las están apuntando, ya llevan ahí la lista, ya sacan la lista de alguno de nosotros, y ve que la lista es de Dios y nuestros pecados, que tomas el rollo y se te cae el rollo y se va hasta allá. ¿Alguien ha tirado alguna vez el papel higiénico? Que lo tiras aquí y se va hasta allá, que si tú quisieras hacerlo no rueda tanto, pero el día que se te cae, se va hasta abajo de la cama, y luego no lo puedes sacar. Así van los pecados. Ya la lista está bien larga, y ya tiraron la lista, ya se fue hasta allá, está larguísima. De las injusticias que hemos realizado. Por eso dice, pero por la dureza de tu corazón. O sea, no es que Dios no quiera perdonarte eso. Para Dios es muy sencillo decir, tus pecados te son perdonados. Y toma la lista, el rollo, ¿sí? Y lo quema, lo olvida. Pero tú no quieres. Y esto es la legalidad celestial, porque si tú no quieres ser perdonado, pues Dios dice, pues no quieres. Él quiere, pero se necesita que haya, dice, como un acuerdo de ambas partes. El Señor te ofrece el perdón, pero tú lo quieres recibir. Véanlo. Te regalo, ¿qué se imagina? Te regalo una bocina como esa que está ahí. ¿Sí? ¿Qué se necesita para que tú seas el dueño de esa bocina? Yo te la quiero regalar, pero ¿qué se necesita? Pues que tú lo quieras recibir. Pues yo te la quiero regalar, pero tú no la quieres. Ándale, ten, es para ti. Pero tú no quieres. Y si tú no quieres, pues no se puede completar el proceso. Y Dios te quiere perdonar, pero tú no quieres. Y si tú no quieres, pues, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Dios es justo. ¿Sí? Tú puedes recibir tu billete de lotería, tú puedes sacar el billete premiado, tú puedes ser virtualmente rico, pero si tú no te presentas para cobrar, pues no te lo llevas. Aunque seas el virtual poseedor de ese dinero, nunca podrías ser realmente rico porque no te presentas a cobrar. Y pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como no solo como congregantes, como seres humanos? Entender que Jesús murió en mi lugar. Y a veces lo vamos a aprender de la forma mala, pero no tiene que ser así. A veces somos nosotros quienes cuestionamos a Dios. Miren, cuando recibiste lo bueno de Dios, ni las gracias les diste porque no sabes decir gracias. Y luego llega el momento en que recibes cosas malas, menos, porque lo que va a ocasionar es que te quejes, ay, pero porque a mí, porque hoy, porque ahora. ¿Y qué vamos a recibir? Lo bueno de Dios y lo malo no. Si Dios dio y Dios quitó. Es la reflexión que Dios nos tiene para este día, que dice el 1:6, el 2, ¿no? 2:6 de Romanos. Dice, el cual pagará cada uno conforme a qué? Conforme a sus obras. Lo que hayas hecho en la carne, sea bueno o sea malo. ¿Sí? ¿Y tenemos excusa? No. ¿Te dijeron? Sí. ¿Lo leíste? Sí. ¿Lo hiciste? No. Dice el 7, vida eterna a los que perseveran. No es a los que asisten, es a los que perseveran en su palabra, que los días
lunes, martes, o sea, espera a que sea sábado para adorar a Dios. Todos los días adora a Dios. Los que perseveran, los que no perseveran, no. Vean, dice el 6, el 7. Vida eterna a los que perseverando en vida, dice, perseverando en bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Usted no se va a tomar la medicina si no le interesa sanar. No se va a tomar la medicina. Miren, aunque sabe que si no se la toma, se muere en 2 meses de vida que le queda, ¿no? No, porque usted no se quiere tomar la medicina. Pero si se la toma, ¿qué pasa? Pues ya no son 2 meses, ya son quizás 20 años, o se muere de otra cosa menos de eso, ¿sí? Entonces, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo, a ver, atención, ira y enojo, porque nosotros queremos ver lo bonito, pero vamos a ver lo malo, lo que tiene Dios guardado para mí que no busco de Dios, para mí que he sido rebelde, que me importa un cacahuate y 2 nueces, la palabra de Dios, la que bueno, ir hoy a la iglesia, bueno, me hubiera ido mejor a divertido, ya no existe divertido, ya está Six Flags, me hubiera ido a algún parque de diversión, ¿no? O sea, ¿cómo acabé sentado en una iglesia, escuchando a Tony, ¿no? Ya me aburrió, ya me estoy durmiendo. Pero dice la palabra, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Fíjate lo que le espera al que no busque de Dios. Y no obedecen a la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Porque tú piensas que no te ve Dios, pero sí te ve. Dice, sino que obedecen ¿a quién? Pues a la injusticia. Haces lo mismo que hacen los demás. O sea, no, a la hora de contar, pues, el ángel pasa, cuenta y te brinca, porque tú no eres del pueblo, estás en el pueblo, participas a lo mejor en el pueblo, pero no eres del pueblo. Aguas, ¿por qué? Tienes que entender que Jesús murió en tu lugar, recibe la salvación. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, o nada más sobre los hombres, o nada más sobre las mujeres. Sobre todo ser humano. Que hace lo malo. ¿Ya vio? Al judío primeramente, o sea, a los que están en la iglesia, y también al griego, y los que están allá afuera. Porque los de afuera dicen, tú no puedes hacer esto, porque eres cristiano. Y la respuesta del cristiano, tú tampoco. O sea, yo no puedo matar, porque soy cristiano. Pero el que está allá afuera, que no cree en Dios, o que tiene otra religión, o que tiene algún tipo de creencia, tampoco puede matar, aunque no venga a la iglesia. Porque la ley es para el judío primeramente, pero también para el griego, para los que están en la iglesia, pero también para los que no están, porque el juicio va a ser también así. ¿Vamos bien? Dice, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Pues por eso dice, no os canséis de hacer el bien. Si ves una persona que necesita, ayúdalo. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando, yo estaba bien chiquito cuando nació mi hermano, y yo le cambiaba los pañales. Y era como mi hijo, lo traía para un lado, para el otro, y lo defendía. ¿Sí? Y salía a jugar, porque todavía se jugaba en la calle, no como ahorita que nadie sale a la calle. ¿Sí? Cascarita en la calle, y yo con mi hermano cargando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es tu amor para con tu prójimo? Y tu prójimo es el más próximo. ¿Vives para servir o no sirves para nada? ¿Cómo está tu vida? Analízalo, porque de ahí depende que puedas servir a otros. Porque primeramente es en tu casa. Si en tu casa no sirves para nada, pues afuera menos. Porque si lo estás afuera serías candil de la calle y oscuridad de tu casa. Y eso también es grave. Entonces, tenemos que ser luz y sal de la tierra, luz y bendición. Que el día que te mueras, te extrañen. Ay, es que la hermana se murió y esa hermana siempre me visitaba, siempre. O sea, que te extrañen. Pero si nunca haces nada, te vas a morir y pues, como se murió, se muere cualquier perrito en la calle. O sea, no es algo que sea relevante, igual y nadie llega a tu funeral, no sé.
así. Entonces, de ahí la importancia. Por eso dice, pero gloria, honra y paz a todo al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dice, Dios es re buena onda, como dicen en el mundo, hasta le faltan al respeto, dicen chuchín. No es chuchín, se llama Jesús, ¿no? Dice, Dios no hace acepción de personas, pero tampoco es tu cuate, ni tu carnal, aunque Él te diga hermano, porque dice, ya no les llamaré siervos, sino hermanos. Aunque Él te diga, no somos iguales, Jesús es Dios. ¿Sí? O sea, no puedo... No te vayas, estás en Sion Explorer Radio. En un momento, continuamos. En el templo, Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey, Dios contestará tus preguntas. ¿Cómo llegar al cielo? ¿Por qué soy un pecador? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿El mundo actual es como en los días de Noé? ¿Estamos restaurando costumbres malas que en otro tiempo Dios había abolido? Aquí aprenderás la palabra de Dios. Fe, esperanza, amor. Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey, la Iglesia de Dios. Busca nuestra página y escúchanos en línea. No, que me llame por mi nombre, ¿sí? No soy igual a Él. Él es diferente, Él es Dios. Y es la parte que yo tengo que entender. ¿Sí? Lea 12, dice, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley perecerán, o sea, se van a morir sin haber conocido a Dios. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino ¿quiénes? Los hacedores. O sea, no son los cadochos, no son los que van a una iglesia a calentar una banca, no. Son los que todos los días lo ponen en práctica. Vean, y estaba viendo apenas, o sea, los comerciales en la televisión, por el feminismo se han vuelto ultramalos. Véanlos usted, que si llega a poner televisión. O sea, muy mal, está de cabeza. Ya prohibimos la televisión. Y le dije, ¿saben qué? No me pongan, hay películas buenas, el problema son los comerciales. Entonces ya de plano, o sea, va a llegar el momento en el que les voy a quitar la antena. O sea, ya. Entonces, si a ti el mundo no te tiene hasta aquí, es porque formas parte del mundo. No anhelas las cosas de Dios porque eres parte del mundo. Necesitas, para que sanes de un cáncer, que necesitan cortar el tumor, someterte a unas sesiones de quimio y puedas salir. Si no lo hacen, te vas a morir. Y es lo que pasa, la televisión, el internet, a veces se vuelve un tumor canceroso que está acabando con tu vida, con tu alma, y lo peor es que no te das cuenta, y va a llegar un punto en el que morirás. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son justos para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Los qué? ¿Qué van a ser juzgados? Los secretos. ¿Cuáles son tus secretos? ¿Alguien quiere contarnos un secreto? No es cierto. ¿Qué cara puso? Bueno, pues van a ser juzgados los secretos de los hombres. Y pues finalizamos. Tema de este día: Jesús murió en mi lugar. ¿Se lo merecía? ¿Me lo merecía yo? ¿O Tony sí se lo merecía? ¿Sí? Tony, ya hubiera venido un carro de fuego y me hubiera levantado. No, a mí también, ¿sí? El Señor
me ofrece la salvación. Entonces hay que estar buscando todos los días hasta que el Señor nos llame. Agradecemos a quienes participaron en la realización de este programa. Transmisión, Tony González, alabanza y adoración, Esmeralda Cruz, logística, Alex González. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Que tengan un feliz y bendecido día. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presentó Escucha, una voz en el desierto, donde tratamos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Que Dios les bendiga. Hemos presentado Noches de Victoria, proclamando la bondad de Jesucristo.